El actual edificio del Cabildo tiene sus raíces en el año 1725, cuando comenzó su construcción según planos de los arquitectos jesuitas Andrés Blanqui y Giovanni Battista Primoli. La obra fue interrumpida varias veces por falta de fondos, por lo que el edificio estuvo listo recién en 1750, con su torre terminada 10 años más tarde. Desde entonces, la institución del Cabildo funcionó en el edificio hasta el 24 de diciembre de 1821, cuando fue disuelto por el nuevo gobierno nacional. El edificio pasó a estar ocupado por oficinas de los fueros civiles y criminal, instalándose en la planta baja escribanías y procuradurías. De las funciones originales que cumplía el Cabildo, solo se mantuvo la cárcel de hombres en el segundo patio. Desde que fue terminado hasta finales del siglo XIX, el Cabildo sufrió solo modificaciones menores. La más importante fue el cambio de su reloj en 1860, pasando el original, proveniente de España, a la iglesia de Valvanera. El nuevo reloj, mucho más grande, fue traído desde Londres. Sin embargo, los cambios políticos e ideológicos del país se vieron reflejados en la arquitectura, con el abandono de la estética colonial de la ciudad, que por ese entonces se asociaba fuertemente al atraso. Así fue como el Departamento de Ingenieros encargó a Pedro Benoit una serie de obras en el Cabildo que produjeron importantes alteraciones al antiguo edificio. Se elevó la torre, se agregaron columnas, esculturas y frisos de estilo italiano. Las modificaciones también alcanzaron el interior del edificio, remodelando las salas originales y agregando una sobrecargada decoración. Sobre estas modificaciones diría un comentarista anónimo varios años más tarde: si los ojos de todos los argentinos contemplaran la que fue la sala capitular del Cabildo, verían cuán reducida es ella. No se concibe la magnitud de la hazaña por la pequeñez del lugar. Debió quedar tal cual era, para ejemplo de las generaciones. Se ha creído magnificarla agregándole frescos, dorando sus bóvedas y convirtiéndola en una celda burocrática más. Pero el Cabildo solo duró una década en ese estado. La proyección de una avenida por el centro de la fila de manzanas, comprendidas entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, obligó en 1888 al ingeniero Juan Antonio Busquiazo a demoler un costado del Cabildo, con lo cual desaparecieron 3 arcos del lado norte. Se aprovechó la oportunidad para demoler la torre construida por Benoit, pues su excesivo peso ponía en peligro la estabilidad de la construcción. Desde entonces, el Cabildo perdió su simetría y quedó reducido a una simple caja sin forma, carente de toda gracia. En 1931, para armonizar el edificio con la avenida Diagonal Sur, la municipalidad ordenó la demolición de los 3 arcos del ala derecha y la creación de un ochava. El 28 de abril de 1938, el Poder Ejecutivo Nacional creó la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, que un año más tarde se instaló en el Cabildo como su sede permanente. Esta comisión encomendó al arquitecto Mario Busquiazo la restauración de la sala capitular y las dependencias de la planta alta, objetivo concluido en noviembre de 1939. La obra fue inaugurada el 11 de octubre de 1940. Desde entonces, salvo por el agregado de algunos edificios anexos, el Cabildo se ha mantenido intacto.